nuestra sesión pasada habíamos ya intervenido respecto a esta socialización. Creo que es importante volverlo a hacer para reiterar algunos puntos que no son los únicos, son muchos más, pero que considero pertinente hablar sobre el tema de la educación. Y el tema fundamental aquí es que, si bien lo dijimos en la anterior ocasión, es muy difícil, es imposible estar en contra de un proyecto de este calado, donde evidentemente se generan oportunidades muy profundas para miles y miles de jóvenes en Medellín. Es evidente que también hay que afrontar y mirar otros problemas profundos, estructurales de la educación en nuestra sociedad, en particular en Medellín, pero en general es un problema estructural de la educación en la sociedad. Y quiero mencionarlos porque seguir fragmentando la educación y verla como una única solución a un problema más profundo, creo que nos va a seguir generando estructuralmente problemas que no vamos a solucionar con este tipo de buenos proyectos. Es decir, se crea un buen proyecto con una buena idea, pero insuficiente frente al problema estructural educativo. Yo voy a hablar de 5 temas muy concretos frente al proyecto que creo que vale la pena discutir, y ojalá no nos quedemos con una buena idea de un titular: matrícula cero en Medellín, pero cuando evaluemos esto en 5 o 10 años decimos, pues no, vea lo que está pasando y tenemos los mismos problemas de fondo siempre. Y voy a hablar de esos 5 problemas. El fundamental, el problema de la cobertura. Yo quisiera tener una medición de impacto sobre si este tipo de decisiones, este tipo de acuerdos generan un problema para la cobertura educativa en la ciudad. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados, tenemos unas instituciones que no han venido creciendo, instituciones locales, de gran manera en la cobertura de los alumnos, y quedan, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, esos que se denominan ninis, ese nombre tan feo de nini, quedan muchos jóvenes por fuera de las oportunidades educativas y no sabemos si una idea que es buena para muchos jóvenes sea a la vez un problema o un obstáculo para muchos más que no están ingresando en la carrera de las oportunidades, llamémoslo así. Entonces me preocupa eso. Yo quisiera ver técnicamente cómo juegan uno y el otro. Si nosotros, por estar haciendo bien, estamos dejando a miles y miles de jóvenes todos los años en Medellín sin la oportunidad de ingresar a una oportunidad en las carreras, cualquiera ya sea educación para el trabajo, sea educación formal, cualquiera sea, no entendemos entonces cuál sea la repercusión al respecto. Quisiéramos saber técnicamente que nos puedan decir, vea, esto cuesta tanta plata y esto va a tener tal efecto sobre la cobertura, o al contrario, vamos a seguir aumentando cobertura con gratuidad. Entonces, hablemos de ese problema, porque reitero, ya lo hemos dicho, casi la mitad de los jóvenes de Medellín se están quedando por fuera del sistema educativo de educación superior y no veo una solución concreta. Entonces, sí, estamos haciendo bien, muchos jóvenes con su matrícula cero. Por el otro lado, muchos jóvenes cada vez más quedados sin oportunidades en esa problemática de Nini que ya entendemos profunda y que no la vemos solucionada con una propuesta de estas. Voy al segundo punto que entiendo problemático en la educación superior. Es el tema de la deserción, la permanencia en la educación o la deserción, su lado negativo. Y hoy uno de los problemas profundos en la educación superior es que los jóvenes, por miles de razones económicas, de orientación profesional, de, digamos, vocación, etcétera, terminan por fuera del sistema educativo después de haber ingresado. Entonces vemos que, y lo hemos preguntado en las instituciones como la Universidad de Antioquia, llega casi al 50% de los jóvenes que ingresan no terminan su carrera. En educaciones más cortas, como las del Colegio Mayor o el ITM, la deserción está entre el 25 y el 30%, en 2 o 3 años de las carreras que los jóvenes escogen. Y entendemos que, y ahí viene el otro punto, ese es un costo muy grande económico y social. Tienen los dos, unos jóvenes frustrados que terminan saliéndose de sus carreras por cualquiera sea el motivo, pero
uno de los problemas profundos, estructurales, es que no solo es un tema del ingreso, de cómo ingresan, cuánto pagan para ingresar, incluso pues en la Universidad de Antioquia hay semestres de 100.000 pesos, seguramente eso no va a ser un gran problema, pues 100.000 pesos no dejan de ser recursos, pero no son matrículas de 10 o 15 millones de pesos que evidentemente podrían dejar a muchos jóvenes. Vemos que en la Universidad de Antioquia tiene para muchos jóvenes unas matrículas muy, digamos, accesibles económicamente, 100.000 pesos semestrales, es una forma más fácil de acceder evidentemente, pero entendemos que en la Universidad de Antioquia los jóvenes se retiran por otras causas, por unos temas vocacionales en muchos casos, pero especialmente por temas económicos asociados a la manutención de un joven dentro del sistema educativo. Entonces, si hacemos matrícula cero, va a después existir un problema concreto con jóvenes que no tienen tienen problemas para el transporte, para la alimentación, para conseguir acceso a internet, para los libros, etcétera, para muchos ingredientes adicionales a la educación, que no es solo la matrícula. La matrícula termina siendo una parte mínima frente a unos gastos económicos muy grandes que tienen los jóvenes, sus familias, por cuenta de la educación superior en general. Creo que es un tema que debería tocarse con más profundidad, porque si no vamos a tener muchos jóvenes que dicen, accedí a la matrícula, la matrícula cero, pero me salí porque es que no tengo para el transporte, no tengo para la alimentación, no tengo para los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un tema que también debería tocarse. No es matrícula cero, sino acceso a la educación superior cero. Más profundo debería también tocarse ese problema, porque seguiremos entonces con decisiones del 25 al 30% sin muchas modificaciones reales frente a ese problema profundo de la deserción en la educación superior. Un tercer punto, lo manifiesto claramente, me preocupa no el hecho de que se entreguen recursos públicos para las instituciones educativas para el trabajo, la educación para el trabajo. Es una educación moderna, pensando en que hay que generar competencias, carreras para muchas necesidades puntuales, sociales, que se requieren, que no se están prestando en en instituciones de educación superior públicas. Muchas veces hay que acceder a educación privada, en carreras de un semestre o en cursos de 2 semestres, mucho más concreto. Pero sí me preocupa que no exista una forma de determinar cómo es la calidad de esas instituciones de educación superior para el trabajo, esas instituciones educativas para el trabajo. Eso sí tiene que debatirse con profundidad. ¿Por qué? Porque hay riesgos profundos de que se vayan recursos para instituciones de garaje, sin acreditación, sin forma de resolver esa problemática, que ahorita hablaremos de la pertinencia, pero sobre todo recursos que no están aportando a lo que queremos que, entre otras, sea una sociedad, por mucho que sea el motivo o la buena intención del proyecto, que terminen esos recursos en manos inescrupulosas, de instituciones que, sin unos mínimos requerimientos de calidad, puedan acceder a miles y miles de millones de pesos públicos. Y eso creo que hay que también debatirlo con mucha seriedad y con mucha claridad. Yo no quiero plata en instituciones de garaje, recursos públicos en instituciones de garaje, y en carreras o en profesiones que estén, por un lado, y hay libre elección de las personas, pero donde no exista realmente oportunidades posteriores para que esos jóvenes terminen generando una posibilidad para ellos, para sus familias, para mejorar sus ingresos, su calidad de vida, su desarrollo económico y social. Eso me preocupa y podría dar cientos de ejemplos de instituciones en Medellín, de esas de garaje, donde hay cientos y cientos de jóvenes que se preparan todos los años y terminan frustrados porque no existen posibilidades laborales posteriores. Reitero, ¿hay libertad de elección? Claro que sí, pero plata para enriquecer privados, plata pública para enriquecer privados, sin que exista una contención o unos requerimientos mínimos de calidad, es bastante preocupante. Y un cuarto tema es el tema de la pertinencia de las carreras, que ya muchos previamente han hablado, han mencionado al respecto. Hay
libertad de elección sí, pero creo que también el gobierno, y se le está apostando, y estamos hablando de cuarta revolución industrial, estamos hablando de Valle del Software, estamos hablando de una gran cantidad de temas para, yo no sé si eso es solo un discurso para descrestar personas, pero deberíamos entonces trabajar en la educación para ello. No significa que todos los recursos deban estar para esas carreras, para esas propuestas, pero yo quisiera preguntarle a los rectores, aprovechando que están aquí hoy, hombre, estamos abriendo los espacios, los cupos, las carreras que son las carreras del futuro. Si van a ser suficientes los espacios y los recursos para esas carreras. Si nos quedamos con las mismas que hoy tenemos, yo estoy seguro de que Medellín no va a ser ni el Valle del Software, ni vamos a estar a la altura de la cuarta revolución industrial. Entonces trabajamos muy claro sobre la demanda, pero también debemos trabajar sobre la oferta de las instituciones de educación superior. Creo que es un tema que no se está abordando. Hombre, llevemos recursos y no tienen que ser todos, pero hacia unas carreras definidas, hacia unas competencias definidas, hacia unas habilidades definidas. Y no nos quedemos únicamente con el discurso de matrícula cero para muchos jóvenes que después van a terminar frustrados porque no hay oportunidades posteriores para ellos, ni por la calidad ni por la pertinencia educativa. Y un último punto, ya 30 segundos, es el tema de la transparencia, que debe ser un requisito esencial de este proyecto. Este debería ser un proyecto que debería ser abierto, público, transparente, donde cualquier joven pueda acceder. Que esto no quede al antojo, y ya lo hemos dicho muchas veces, y las denuncias son constantes, sobre el amigo del político, el amigo del edil, que a través de presupuesto participativo consiguió recursos para ingresar a la universidad, pero solo son los amigos, solo son sus votantes, solo son las personas que tienen rosca con algún político. Nosotros debemos trabajar para que este sea un espacio, una oportunidad real para los jóvenes. No que hablemos de matrícula cero, pero detrás son directorios políticos uno a uno, con nombre y con cédula, que dicen esta es cuota casi de A, B o C persona, edil, concejal, comunal, lo que sea. Tenemos que trabajar para que haya reales oportunidades, abiertas, transparentes, públicas, para que cualquier joven pueda acceder a estos programas, a estos proyectos, y que no sea simplemente un chulo de alguien que sea el que determine posteriormente quién ingresa y quién no al proyecto de matrícula cero. Hablo de esos 5 temas, no los veo en el proyecto. No trabajemos la educación como fragmentos pequeños, eso tiene que ser integral. Si queremos profesionales integrales, hagamos una educación integral, no una educación sin calidad, no una educación sin pertinencia, no una educación sin cobertura, no una educación sin permanencia y no una educación sin transparencia. Ojalá pensáramos más allá, porque el proyecto es loable, es bueno, pero no va a solucionar seguramente los problemas profundos, estructurales de la educación hoy, especialmente superior. En general esto puede llevarse a muchos otros tipos de educación, pero el problema de la educación superior hoy es profundo. En calidad, en permanencia, en cobertura, que es un tema profundo, y en la pertinencia de la misma, sin contar con la politiquería que puede darse posteriormente por cuenta de recursos públicos con chulos de políticos. Dejo esas reflexiones y ojalá fueran de alguna forma solucionadas también, aprovechando este momento para que trabajáramos sobre una mejor educación superior en Medellín. Gracias, presidente.